Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. En menos de 24 horas, 18 congresos locales han aprobado en fast track la reforma al Poder Judicial, por lo que se ha cumplido el requisito para su aprobación al ser un cambio constitucional. Ahora le cuento, cuando regresemos del corte, los estados que la aprobaron, pero bueno, pues son 18. No hubo evidentemente un debate a fondo sobre la reforma judicial en los congresos locales, pero gracias a la mayoría con la que cuenta Morena, logró ser aprobada. Anoche el coordinador en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que en las próximas horas van a llamar a sesión para emitir la declaratoria final. La votación de la reforma provocó protestas en algunos estados como Puebla, donde manifestantes intentaron entrar al Congreso mientras se realizaba la discusión. Bueno, en Yucatán los trabajadores sí lograron dar portazo y tomaron la tribuna del Congreso. Baja California, estudiantes de la Universidad del Estado y trabajadores del Poder Judicial se enfrentaron contra policías antimotines que resguardaban el Congreso. Incluso algunos manifestantes resultaron heridos. A pesar de esto, la reforma se aprobó en estos 3 estados y, como le decía, en 15 más. Mientras tanto, en la Ciudad de México, trabajadores en paro realizaron una manifestación frente al Senado. Desde ahí, la directora de la Asociación de Magistrados, Juana Fuentes, dijo que van a acudir a organismos internacionales para defender su independencia. Este es el momento de resistir, de usar todas las herramientas legales a nuestro alcance para defender la independencia del Poder Judicial. No nos vamos a quedar en silencio. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las redes globales de jueces y magistrados. Justo están conociendo en este momento lo que está sucediendo. Bueno, mientras los trabajadores van a hacer un censo para determinar si continúan en el bloqueo en la Cámara de Diputados, si continúan el paro. Sobre esto, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que si continúan así, pues que por lo menos dejen de cobrar su salario. Si se van a mantener en paro, que no cobren sus salarios. O sea, porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando 400,000 pesos al mes o 150,000 pesos al mes. O sea, ¿cómo? Porque es recurso público, ¿eh? El Poder Judicial recibe recursos públicos. Eso quiere decir del pueblo de México. El lunes, en este espacio, el presidente del PAN y senador Marco Cortés lanzó esa advertencia a los senadores que votaran a favor de la reforma al Poder Judicial. Cualquier panista que se ausente de esta votación, solo por la ausencia, y que vote a favor de esta reforma regresiva, será excluido del grupo parlamentario del PAN y será expulsado del partido. No se vale jugar con el futuro de México, con la libertad, con la democracia. No se vale engañar, no se vale mentir. Bueno, y ayer lo cumplió. La Comisión Permanente del PAN anunció la expulsión del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien dio el voto decisivo para que Morena aprobara la reforma. También fue expulsado su padre y suplente, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Después de que el presidente justificó el voto de Yunes con el bloque de Morena, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que la historia se lo va a reconocer. Tengo diferencias con él. ¿Qué se negoció para este voto? Notorias, como tengo diferencias con muchos otros, pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. ¿Qué se negoció? Nada. Miguel Ángel Yunes. Nada. ¿Qué le ofrecieron? Nada. Nada, absolutamente. Le podría decir que no hablé con el señor Yunes ni con su hijo. ¿Qué opinión tiene de la participación o de la postura del senador Yunes? Pues es una decisión que él toma y además informada, porque hace un posicionamiento muy claro, muy claro de por qué la está apoyando. Es una buena reflexión la que hace él. ¿Pero no hubo presiones, amenazas? No, que yo sepa, no. Creo que él tomó una buena decisión
y la historia se lo va a reconocer. Bueno, esto en el caso de los Yunes, mientras que a través de un comunicado el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, intentó explicar lo ocurrido el martes cuando no acudió a votar a la reforma judicial, esto luego de que su partido denunció su detención y la de su padre. El legislador dice que el motivo de su ausencia fue debido a que durante la madrugada su padre fue llevado a una comparecencia judicial, lo que provocó que su madre también presentara problemas de salud, por lo que volvió a Campeche. Aseguró que tuvo que decidir entre atender un asunto profesional o familiar, lo que justificó asegurando que afortunada o desafortunadamente lo educaron para decidir que primero la familia. La presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer ayer nuevos nombramientos para su gabinete ampliado, entre ellos Rommel Pacheco como próximo director de la CONADE, Octavio Romero Oropeza, hoy director de Pemex, como titular del Infonavit y algunos otros, por supuesto, que vamos a detallar en unos momentos. Ayer fueron asesinadas en México 72 personas, los estados con más ejecuciones, Guanajuato con 13, el Estado de México con 8, Baja California, Nuevo León y Sonora con 5 asesinatos cada uno. Ayer, por tercer día consecutivo, se registraron hechos violentos en Culiacán, Sinaloa, que dejaron por lo menos 2 muertos, 5 heridos y 4 detenidos. Según la Secretaría de Seguridad, durante la madrugada en Los Ángeles localizaron a una persona muerta. Después hubo enfrentamientos en la sindicatura de Quilá, donde 2 personas resultaron heridas. Una de ellas murió más tarde en el hospital. 4 jornaleros, por cierto, que iban a bordo de un camión, resultaron lesionados tras ser alcanzados por las balas. Para que vea que no era mentira. Agárrale un balazo, Dios. ¡Háblale a la ambulancia! Además de esto, 3 vehículos fueron incendiados en La Costerita y en el área de Barrancos, entre estos un camión de la empresa Coca-Cola. También hubo bloqueos en la Maxipista Culiacán, donde hombres armados atravesaron camiones de carga. Nos pararon aquí antes pasando Jacola, están una gente armada allá adelante, están pasando todas las camionetas, está morido todo aquí. Por cierto, durante este bloqueo, pobladores aprovecharon para vaciar un camión de la mueblería Valdés Baluarte, pero más tarde devolvieron los muebles y los electrodomésticos porque en chats de WhatsApp y Facebook circularon presuntas amenazas del crimen organizado, ordenando a las personas que participaban en la rapiña que los devolvieran. Y así fue. Mientras esto sucedía, en la sindicatura del Dorado hubo 4 detenidos tras una agresión militar y por la noche se reportó una balacera cerca del zoológico. Ahí lo agarraron. Se agarraron a chingada, se agarraron a puto. También hay 14 denuncias por desaparición, 9 de ellas en Culiacán. El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que a pesar de la llegada del ejército, la violencia en el estado podría continuar. Finalmente lo aceptó. Sabemos que son confrontaciones entre 2 grupos delincuenciales. Ya hay una orientación de cómo atacarlos, atenderlos por parte de las fuerzas del orden. Estamos entonces controlando estos focos de violencia, estos eventos, estos incidentes. Entonces, admito, pudieran seguirse presentando, pero también les digo que estamos en capacidad de sofocarlos como hasta ahora ha ocurrido. Bueno. Tenemos ese operativo que nos está dando resultado y nos va a seguir dando resultado. Tengan confianza. Cuídense, nosotros los vamos a cuidar. Bueno, menos mal, al tercer día pues no le quedó más que reconocer lo evidente al gobernador Rubén Rocha Moya. De hecho, han informado que se suspenden las actividades escolares hoy en el municipio de Culiacán, en el de Lota, Cozalá y San Ignacio. Hoy, 12 de septiembre, en todos los niveles y modalidades educativas.